en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, de frente con la verdad. El día de hoy estamos con José Luis Jara, un connotado abogado, especialista en derecho laboral. Tiene una maestría en derecho laboral, es especialista en temas de derecho laboral público. Es autor de diversos libros, como el que tenemos acá, sobre el llamado CAS. Y bueno, también es capacitador en distintos eventos, organizaciones sobre el derecho laboral. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Tu saludo para HCM y nuestros teleoyentes. Hola, Víctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Como ya lo has dicho, el día de hoy vamos a tocar el tema de empleo público, ¿no? Que es siempre bastante polémico, y vamos a desarrollar algunas ideas en relación del caso, ¿no? Bien, José Luis, gracias. Bueno, como un paréntesis previo, de repente una reflexión previa antes de lo que vamos a abordar el día de hoy, sobre el caso que ha pasado primero sobre los peajes, ¿no? El alcalde Castañeda dio su brazo a torcer respecto al tema de los peajes, donde se ha cancelado o anulado parcialmente o suspendido el cobro de los peajes en Puente Piedra, lo cual, como yo ya tuve una entrevista la semana pasada en Radio Comas y yo establecí y opiné que no existe ningún contrato en el Perú. Nuestro sistema jurídico, como tú bien lo sabes, que eres abogado, no existe un contrato intangible, al menos en la actualidad, ¿no? Todos los contratos son susceptibles de ser negociados, si son lesivos, son nulos y pueden ser revisados en cualquier instancia independientemente del tipo de contrato que fuese, ¿no? Contrato comercial, civil, sin importar el monto del dinero. Pero yo creo que mi opinión es al respecto de que creo que Castañeda metió la pata porque ahora se le han prendido con los otros peajes y sabe Dios qué irá a pasar, ¿no? Y ya se ha vuelto una moda, una tendencia a nivel nacional donde ya están protestando en el norte y así, ¿no? Yo creo que de repente el alcalde debió haber tenido un poco más de tino, un poco más de control y de repente llevar a la negociación previa, ¿no? A los pobladores, a los grupos de interés para ver qué se iba a hacer con este contrato, pero no mandarse como lo que hizo de una manera populista, aquellos que quieren tener réditos políticos para beneficiarse o sacar su alguito, como por ahí se le vio a Gregorio Santos, a los caviares de Verónica Mendoza y otros, ya se prendieron, ¿no? Entonces esto puede originar en verdad una caída peor aún en contra de Castañeda y una de las partes de este tipo de contratos de peaje o de APPs también es el MEF, y el MEF está representado en el gobierno municipal y de repente local, ¿no? Porque lo implica, ¿no? ¿Tú qué piensas, José Luis, de este tema? Como tú lo has dicho, Víctor, el detalle es de que, el peruano, se le acostumbra al peruano de que sus autoridades no lo escuchen mientras que no haga presión, ¿no? Y lo que sucede en Puente Piedra, los peruanos se han levantado, ¿no? Y han alzado su voz de protesta, ¿no? Y han encontrado buenos resultados, ¿no? El mensaje que se le ha dado a los peruanos es de que si no ejercen presión no van a tener buenos resultados. Y ese es el principal problema, no solo con el tema del peaje, ¿no? Con varios temas. Y yo, como tú lo has dicho, se viene un descontrol, se viene definitivamente de diálogo, ¿no? con los peruanos, porque si no, también no se trata de ver todo el tema de estar todo a la presión y a la violencia, ¿no? Que nada de bueno trae, ¿no? Esperemos que después se puedan solucionar mejor las cosas. Reclamen sus derechos como tiene que ser, pero de repente también a veces el gobierno, para evitar este tipo de descontroles sociales, debería de repente ser un poco más pensante, más sensible, sobre todo los funcionarios que tienen ese poder de decisión para determinar los contratos, sobre todo aquellos contratos grandes que son manejados por proinversión. Entender un rostro más humano, más social, ¿no? Porque no sé por qué nuestra norma es agringada, ¿no? Y dice, lo que prima es el valor por dinero, o sea, lo que importa es la plata, cuando en verdad debe decir lo que interesa ahí, o lo que debe primar es el interés público y la satisfacción de las necesidades públicas. Pero otro paréntesis también que es un poco preocupante es lo que viene pasando respecto al caso Odebrecht, ¿no?
es realmente preocupante que a la fecha, imagínate lo que dijo el fiscal de la Nación, no le embargó las cuentas o no solicitó la paralización, embargo previo de las cuentas de esta empresa brasileña, como sí lo hicieron con la otra empresa Camargo Correa, que también está implicada en temas de corrupción. Y es preocupante, ¿no? Porque es raro que no se le tome el interés debido, ¿no? Los medios, los grandes medios, salvo por ahí el Canal 5, bueno, por mencionar alguno, Panamericana Televisión, y último, recién el Canal 4 con este domingo, pero la mayoría es una tira de mermeleros, ¿no? A mí me gusta decir las cosas claras, y en verdad existe que implica gobiernos desde tiempos de Fujimori a la fecha, ¿no? O sea, algo que no hemos aprendido después de todo el descontrol, la corrupción que hubo en los tiempos de Fujimori, después en los gobiernos de Toledo, Humala, García y actualmente el de Kuczynski, que también es un lobista, que todos lo sabemos. No sé, el Perú no ha aprendido nada en todo este tiempo, a pesar de nuestros progresos relativos en economía, en algunos campos. A la fecha preocupa que los pobladores se mantengan algo indiferentes, y los medios de comunicación también, que no aportan, en que no se esté juzgando, que no se le esté tomando el interés debido a estos casos de corrupción grandes, ¿no? Que son grandes, porque ahí estamos hablando de miles de millones de dólares. Ellos manejan dinero en un solo proyecto de que manejan proinversión, como por ejemplo puede ser el gasoducto sur, cualquiera de las carreteras IRSA. Se maneja en uno solo proyecto, se maneja lo que el OCE administra o fiscaliza, o a través del régimen de contratación pública general, a través de todos sus ministerios o todas sus entidades, ¿no? En un solo proyecto ellos hacen lo que lo que el OCE hace a través de más de 1000 y tantas entidades. Entonces, yo hago un llamado y reflexión a la población en el Perú, a quienes nos están escuchando a través del internet, o a quienes después nos revisen nuestros videos a través de la página web de HCM o mi fanpage personal, ¿no? Y hacer una convocatoria, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que tengan, digamos, la madurez, recapaciten, reflexionen sobre los casos que vienen dándose, ¿no? Porque algo que ha demostrado esta generación saliente, que son de nuestros padres, nuestros abuelos, es mucha indiferencia, mucha despreocupación y también, no sé, José Luis, pero parece que existiera mucha ignorancia, que nos quieren tomar el pelo. Entonces, lo que yo siempre hablo y planteo en todos lugares, no es un cambio generacional, porque con esta gente que estamos, en verdad, el Perú, y de repente puede salir un poco radical lo que hablo, ¿no? No creo que vaya para bien, ¿no? Porque siempre va a ser lo mismo. Y mira, tenemos aproximadamente casi 30 años los dos de edad, un poco más quizás, o menos, pero se viene discutiendo lo mismo. Desde que yo tengo uso de razón, es lo mismo y reiterado, ¿no? Siempre cada 5, cada 3 años vuelve lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿cuándo va a haber la oportunidad? Vamos a cumplir 200 años de discutiendo lo mismo. Tratamos de salir de este fondo. Hemos tenido una gran oportunidad con el tema ha habido dinero en el Perú desde que Toledo ingresó, más o menos mejoró la economía hacia adelante, que se han podido invertir estos miles de millones de dólares, así como el tiempo del guano y el salitre. O sea, el Perú otra vez ha perdido la oportunidad de demostrar que nuestras autoridades o nuestra gente, nuestros gobernantes, los adultos, hayan tenido la altura para poder administrar bien estos recursos y borrar esta triste historia que tuvimos en la guerra con Chile, en el tiempo del guano y el salitre, un poco más adelante con la época del caucho y así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, brevemente, José Luis? El detalle es que, los peruanos lamentablemente nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción. Lamentablemente somos tan pasivos, por decirlo así, que eso cuando estaba diciendo de la corrupción se me vino a la mente esa frase de roba pero hace obra, ¿no? Y es que el peruano en realidad hemos llegado a ese extremo de aceptar a gobernantes de que roben. Bueno, amigos, buenas tardes. Regresamos De Frente con la Verdad. Estamos con José Luis Jara, quien es especialista en Derecho Laboral. Él tiene una maestría
es especialista en temas de públicos, de empleo público, y autor de diversos libros como el que vemos aquí del contrato administrativo de servicios, y es capacitador en distintas entidades. Bueno, retomando lo que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? En el segundo bloque decimos que hay varios regímenes de contratación pública laboral, regímenes laborales estatales en el Perú. Entre ellos está el CAS, ya reconocido tras una última sentencia del Tribunal Constitucional, una especie de régimen medio privado, porque su pronunciamiento es bien gaseoso, sí, pero no, algo así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, José Luis, de por qué tenemos tanta dispersión, tantos regímenes tan confusos, tan abstractos, con distintos derechos, distintas obligaciones, distintos deberes, distinto todo? Bien, Víctor, en realidad lo que tú dices es cierto, ¿no? En el Perú tenemos una diversidad de regímenes laborales, ¿no? El derecho, estudiar el derecho laboral en el Perú es bastante complicado, ¿no? Porque hay un montón de normas que están dispersas, y estudiar derecho laboral público es aún más complicado, porque hay, solo para hablar sobre los regímenes laborales generales, tenemos el régimen laboral público regulado por el decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa, del año 84. Tenemos también el régimen laboral de la actividad. La persona o el trabajador presta sus servicios a cambio de una contraprestación y a cambio entrega su recibo por honorarios, ¿no? Pero no está en planilla, no tiene un horario de trabajo, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. En la práctica es un trabajador, ¿eh? Pero formalmente no le dan ese reconocimiento, ¿no? Entonces, en el año 90 ocurre ese problema, como te decía, el Estado pues necesitaba contratar personal, recurre a esta modalidad de servicios no personales, que llega un momento donde que ya se hace insostenible, porque esas personas que trabajan en esta modalidad o trabajaban en esta modalidad recurrían al Poder Judicial y ganaban su estabilidad y ganaban el reconocimiento de sus derechos laborales, ¿no? Que por sumas cuantiosas que el Estado no podía cubrir. Entonces, el Estado pues buscó una forma de frenar esas demandas y en el año 2008 incorpora un nuevo régimen laboral, ¿ya? Que es el régimen laboral del CAS, ¿no? Básicamente es un régimen laboral especial, pero que al inicio nace como una modalidad de contratación administrativa, ¿no? Se decía que las personas contratadas bajo régimen CAS no eran trabajadores, ¿no? Entonces eran prestadores de servicios, ¿no? Y esto originó de que no se le reconozca pues los aguinaldos, no tenían vacaciones de 30 días, tenían un descanso físico de 15 días, no tienen CTS hasta ahora. Y en la práctica, por lo menos normativamente, se les negaba esa condición de trabajadores, ¿no? Ha cambiado obviamente, ¿no? Ha pasado hasta por 3 momentos, ¿no? El problema del empleo público lo origina el propio Estado, definitivamente. Es cierto lo que menciona, ¿no, José Luis, de cómo el CAS al inicio era un sistema totalmente arbitrario, ilegal, inconstitucional, que justamente deriva pues una demanda, ¿no? De una acción de amparo de 5.000 ciudadanos, ¿no? Y ahí deriva en este reconocimiento parcial de que sí es un régimen laboral, pero que tiene determinadas excepciones, donde a pesar de ser, como tú dices tú, un contrato de trabajo, una relación de trabajo, porque existe subordinación, sueldo. Quien tenía que pronunciarse si era constitucional o no, ya se pronunció diciendo que es constitucional. Sin embargo, no podemos conformarnos con ello. Si nosotros vamos al sector privado, tenemos que existen los contratos a plazo indeterminado, es decir, que los que tienen permanencia, y los contratos a plazo modal, o sea, los contratos que tienen un plazo de vigencia determinado, ¿no? Pero para estos casos, para esos contratos modales del sector privado, tiene que tener una causa objetiva que justifique la celebración temporal. Por ejemplo, cuando una trabajadora entra a su descanso pre y postnatal, o cuando un trabajador está en vacaciones o tiene algún tipo de licencia, en esos casos se justifica que se contrate temporalmente a un trabajador. Pero en el CAS, al ser un régimen, un contrato de tipo temporal, no requiere una causa que justifique la celebración temporal. Podrías contratar bajo CAS a un puesto de secretaria, por ejemplo, que nadie discute de su permanencia, o asistente legal, que nadie va a discutir que en determinado momento se va a dejar de necesitar a una secretaria o un asistente, porque siempre se va a necesitar. Pero lamentablemente el CAS pues, te permite celebrar un contrato de trabajo sin que exista una causa justificatoria, ¿no? Lo que sí existe en el sector privado, el Estado pues haciendo un uso que sea desproporcionado, se ha creado un régimen
especial y un régimen pues muy abusivo, ¿no? Muy abusivo, porque no lo vas a encontrar en el sector privado, no lo vas a encontrar. En el sector público este régimen, lo dije alguna vez, bueno, lo digo en este libro, es una especie de burbuja donde que la situación de empleador y trabajador se confunden, ¿no? Porque en la relación de trabajo existe la parte débil, que es el trabajador, y la parte fuerte, que es el empleador. Pero en el caso ocurre algo medio raro por ahí, porque ya el trabajador deja de ser la parte débil y el empleador empieza a ser la parte, el empleador empieza a ser la parte débil y el trabajador la parte fuerte. Se confunde porque el principio de continuidad quiere decir el principio que te genera la necesidad de seguir contratando, desaparece en el caso, ¿no? El principio de privacidad de la realidad no está admitido en este contrato CAS, ¿no? ¿Y hay un desinterés de mejorar la situación del CAS? Claro que sí, porque el CAS te permite ingresar a personal, ¿no? Entonces, lamentablemente, los gobiernos de turno ven pues al resultado de las elecciones como un botín de guerra, ¿no? Y el botín es incorporar a toda su gente, ¿no? Y la forma más rápida de contratar es el CAS, ¿no? Y la forma más fácil de despedir también. Y ahí pues tienes el clientelismo, ¿no? Así es. Definitivamente. Exacto, José, bueno, disculpa que te interrumpe. Acá existe clientelismo total, ¿no? Porque el CAS es un régimen laboral y ahora constitucional, de acuerdo al TC, pero lo único que hace es promover el clientelismo, ¿no? Porque su gente, o sea, el partido de turno que gana, el gobierno local, regional, ahora también en el Estado, porque uno se va al Indecopi, al OCE, a cualquier organismo público, es la misma realidad, es la misma situación. Entonces, retomando el razonamiento anterior, existe una falta de política pública en el tema de recursos humanos. El sistema de recursos humanos, o bueno, sistema de capital humano, ya para hablar de moda, ¿no? Las últimas tendencias, no es reconocido como tal, y este sistema no interactúa con los demás sistemas administrativos que maneja el Estado. Entonces, no tenemos una verdadera capacidad de gestión en este tema, ¿no? Bueno, en el 2008 se crea Servir para tratar de uniformizar, regular, sancionar, defender, fiscalizar estos regímenes, pero poco o nada se ha hecho para avanzar. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno no le interesa incorporar la meritocracia, no le interesa incorporar o mejorar la carrera administrativa, no le interesa desaparecer en el fondo los CAS, los otros regímenes especiales, porque políticamente no le importa, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión de este tema, José Luis? Temas de empleo público, es maestro en Derecho Laboral, tiene a su vez, es capacitador y autor de diversos libros, como el que vemos acá del contrato administrativo de servicio. Y bueno, retomando lo que estábamos hablando, el CAS es un régimen irregular, por decirlo así, porque al menos constitucional, entre comillas, lo es, porque así lo ha establecido el TC. Y hablemos algo de Servir, ¿no? Servir reconoce al CAS como un régimen especial laboral, incluso lo norma, lo fiscaliza, lo sanciona, supervisa, etcétera. Pero, ¿cuál es tu opinión, José Luis? ¿Por qué a la fecha no se puede implementar en todo la reforma del Servir? ¿Por qué solamente a paso de tortuga en los organismos nacionales y en los órganos de gobierno local y regionales no existe? Y de hablar allá en provincia del Servir es chino para muchas personas. Es chino. ¿Por qué? ¿Qué existe acá? ¿Politización? ¿Falta de interés? ¿No hay plata en el Estado para contratar? ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Luis? Y bien, en realidad yo considero que plata sí hay. No es el problema de plata, sino es que ahí tenemos varios factores, ¿no? El tema político, como tú lo has dicho, y como lo hemos dicho hace un momento, los gobernantes de turno lamentablemente pues emplean sus puestos pues para ubicar a sus personas, ¿no? Ubicar y generar unos concursos que los permiten el CAS ubicar a sus personas pues, con concursos no transparentes, ¿no? Con la reforma del servicio civil, por lo menos la norma te señala pues que habría mayor supervisión. Ahí pues tenemos un puntito. El otro detalle es de que
el gobierno pues no ha difundido los beneficios de esta ley de servicio civil, ¿no? Se publica la ley de servicio civil, que es muy extensa, pero la mayoría de quienes tienen que saber el contenido de esta norma, es decir, los trabajadores que ya tienen estabilidad, los 276 y los 728 y los CAS incluso, no conocen el contenido de la norma. Como tú lo has dicho, varios gobiernos locales ni siquiera saben qué cosa es la ley de servicio civil, ¿no? Y no saben que ya se está aplicando, parte de la ley de servicio civil ya se está aplicando, a pesar que no hay ningún trabajador bajo este régimen, ya se está aplicando. Supongamos que cuando alguien comete una falta, se lo sanciona bajo las normas de la ley de servicio civil, ¿no? Igual el tema de negociaciones colectivas. A pesar de que no hay pues un pase, ¿no? La reforma va lenta no solo por el tema de las autoridades, sino también por los trabajadores, ¿no? Los trabajadores estables, hay que decirlo, los 276 y los 728, no se sienten atraídos por esta ley de servicio civil, por pasar este régimen, ¿no? Y la norma te ha señalado pues de que es un pase voluntario para los que tienen estabilidad. O sea, para los 276 y 728 pueden pasarse previo concurso, pero si es que ellos desean. Y el detalle es que como los beneficios que tiene un 728 y un 276 son parecidos a los de la ley de servicio civil, y el trabajador con estabilidad dice, pues, ¿cómo me voy a pasar a un régimen que me va a dar casi lo mismo, pero me van a evaluar, ¿no? Y al evaluarme te pueden sacar, ¿no? Me pueden sacar, ¿no? Porque se genera pues 2 descalificaciones y ya estás afuera. Entonces, obviamente el factor del retardo en la reforma de empleo público no solo es el tema político, sino también de los mismos trabajadores, ¿no? Es cierto lo que menciona José Luis, ¿no? Existe mucha resistencia yo trabajaba hasta hace no mucho como asesor externo en una entidad pública, una universidad acá en Lima, del estado, bueno. Y había mucha resistencia, miedo, ¿no? Temor de que en verdad en los tiempos de Humala, como que figurativo. Entonces, al 276 le convendría, siempre y cuando no pasen las evaluaciones, porque el sueldo les puede mejorar. Pero hablando, por ejemplo, los que están en el decreto legislativo 728, que para muchos laboralistas que no tienen de la actividad privada, ¿no? Todos los que no trabajan para el Estado, las empresas, etcétera, contratan bajo este régimen en teoría, ¿no? Porque ahí también hay toda una discusión, ¿no? Y bueno, este régimen sí te da, pues bueno, todos los beneficios necesarios por ley, las vacaciones, utilidades, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este régimen se empieza a aplicar en el Estado, ¿no? Eso se da en el tiempo de Fujimori. Se entiende que el espíritu, el razonamiento de para que se aplique este régimen en los gobiernos, en los organismos estatales, sobre todo de carácter nacional, como el Indecopi, el OCE, algunos ministerios, era para mejorarles el sueldo y llevar buenos técnicos parados, los del partido de turno que tienen más privilegios. Pero entonces, pero bueno, hablando del CAS, los que están en 728, José Luis, ¿les conviene o no les conviene pasarse al régimen servir? Buena pregunta. El detalle es de que por lo menos un 728, si bien tiene beneficios similares al del régimen de servicio civil, no tiene posibilidad por mantenerte a tu régimen laboral, ¿no? Supongamos que yo soy un trabajador 728. Yo digo, no, yo no paso con el pase voluntario, yo me quedo en mi régimen. Pero lo que no se les está diciendo al trabajador es de que tú te quedas en tu régimen, pero tu régimen va a ser mutilado, porque si cometes una falta te van a sancionar con la ley de servicio civil. Van a evaluar. Sí. Entonces tu régimen está destrozado, ¿no? Si le conviene o no le conviene, yo me pongo a pensar, me quedo en un régimen, en mi propio régimen, pero que ya no va a ser el mismo, sino va a ser un régimen mutilado, obviamente no me va a quedar de otra que pasarme, ¿no? Es obviamente una decisión forzada, pero lamentablemente la norma señala eso, ¿no? Sí. Y bien, José Luis, siguiendo esa lógica, si yo soy CAS y bien... por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En realidad creo que los mayores beneficiados con esta reforma son los CAS, ¿no? Pero los CAS no tienen nada que perder, ¿no? Hay mucho que envidiar. Pero en los CAS tenemos que hacer una diferencia, porque hay trabajadores CAS que nunca han trabajado como servicios no personales, es decir, no han ganado estabilidad laboral, o por lo menos de cajón tienes un desorden, ¿no? Podría darse el caso de que tengas a 2 abogados, dices, con los mismos estudios, de la misma promoción, pero que a un abogado le pagues 1.000 soles y al otro le pagues 2.000 soles.
porque no hay, no está regulado. Y Servir pues se hace de la vista gorda porque precisamente en Servir también ocurren esos problemas. Hace unas semanas o unos meses veía un concurso de esta entidad en el cual se requería un bachiller en Derecho, ¿ya? Un bachiller en Derecho, pero con 6 años de experiencia. Entonces, ¿cómo claro, un bachiller en Derecho va a tener 6 años de experiencia? O sea, es ilógico, ¿no? Y uno lo ve, pues ya dice, pues ya está dirigido, ¿no? claro. Obviamente ya está dirigido. Es alguien que no sacó el título, Claro. ya tiene nombre el puesto, ¿no? O empezó a trabajar antes de estudiar, antes claro, incluso de estudiar la carrera, ¿no? En HCM Radio TV, de frente con la verdad.